Hola, gracias por comenzar a ver este video, en el cual haremos un análisis de un estado de ahorro previsional de un fondo de capitalización individual de una AFP, en este caso AFP Previsión, y revisaremos tres escenarios. Ahorrarlo en el colchón a 0% de interés, ahorrarlo en un banco a un interés promedio de 3% anual y ver qué pasa en los escenarios posibles de tenerlo en una AFP, saber cuánto nos está pagando de porcentaje de interés anual y ver alguna alternativa diferente a la AFP. Para poder hacer el análisis he tenido que trasladar la información del PDF que descargamos de nuestras AFPs al Excel. Si quieres ver más cómo hacer este trabajo de exportación de un PDF al Excel para que ustedes puedan realizar este análisis de forma individual, suscríbanse al canal y luego yo voy a subir el cómo hacer esto del análisis. En este momento solo voy a revisar los tres escenarios. Para poder hacer este análisis he dividido la información del PDF en dos, en aportes y en comisiones. Aportes es todo lo positivo que se ha ido depositando a la AFP y comisiones está en datos negativos, es lo que nos ha ido descontando en cada periodo la AFP. Si revisamos los periodos que se han generado, son 201 periodos que yo he realizado aportes. Algunos meses sí, otros meses no, depende. Cuando uno trabaja, aporta, y cuando uno trabaja, no aporta. Estos aportes están reflejados en esta tabla. En esta tabla vemos desde el principio del periodo cotizable, esto está ordenado desde las fechas de pago y los periodos cotizables, ¿no? ¿Cuántos días hay en cada periodo? Acá simplemente es una distancia entre las fechas de pago, esto para poder calcular un interés mensual. El primer escenario, como les había dicho, sería ahorrarlo en el colchón. Si yo lo hubiera ahorrado en el colchón, esto que me descontaban para la AFP, hubiera logrado esta suma, 159.000 con 51 bolivianos y 35 centavos. Esto lo vamos a anotar acá. Luego tenemos el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si yo lo hubiera ahorrado a un 3% de interés anual en el banco? A lo largo de todo este periodo de tiempo, desde el 28 de marzo del 2000, que fue la primera fecha que hice un aporte, hasta esta fecha, yo tendría acumulado 183.338 bolivianos con 17 centavos. Esto lo anotemos como 3% de interés anual. En ese caso, hay que entender qué análisis se está haciendo acá. El interés mensual sobre el acumulado y además el IVA de ese interés, ya que cuando uno gana este interés en un banco, se le cobra este IVA. Y el tercer escenario sería hacer de que este monto, aportes menos comisión de la AFP, cuadre con el que yo tengo en mi extracto. Sería 205.982,70 centavos lo que tengo como saldo en la cuenta individual al 31 de agosto del 2021. Para ello vamos a utilizar la pestaña datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Acá yo le indico que tengo que llegar a este monto de 205.982,7, cambiando la tasa de interés anual. Eso nos va a dar el interés de 6.26% de interés anual. ¿Por qué? Porque al total acumulado de capital, considerando interés, IVA de descuento, yo debo descontar a estos 216.000 que hubiera acumulado las comisiones. Entonces las comisiones también han recibido un daño, si quieren, con interés mensual negativo, un IVA
¿no? Negativo, y esto se ha ido acumulando y esto lo resto. Como es negativo, acá lo sumo, ¿no? Entonces llego a tener 205.982,70, pero para eso tengo que tener el interés de 6.26 anual. De ahí sale la plata para la AFP y también sale lo que es mi interés, ¿no? y el IVA. De esa forma yo tengo esta plata en mi cuenta. ¿Qué otro escenario posible habría? Es decir, si yo tengo un intermedio, es decir, entre 3% que sería el banco y el 6.26% que sería la AFP que me cobra comisiones, yo tendría que jugármelas con algún otro medio, alguna otra entidad financiera y llegar a tener este monto, que sería aportes menos comisión del AFP, llegar a tener ese monto acá, pagando las comisiones, ¿no? Que debería haber o no. Si no considero las comisiones, reviso este cálculo acá. Y si reviso las comisiones, hago el cálculo acá. Veamos, si yo hago el cálculo para que me salga acá con un interés medio, que sería 4.36 fracción, veamos, si yo hubiera pagado, o sea, perdón, si hubiera tenido un porcentaje intermedio entre estos dos de 4.36, yo hubiera tenido en mi cuenta este monto. Es menor al que tengo en la AFP y es menor, y es mayor al que tendría en el banco. Pero si aplico este mismo interés de 4.36% a las comisiones que me ha ido reteniendo la AFP, porque es un dinero que se ha ido depositando en la AFP y no podemos ignorarlo, ¿no? Entonces, en vez de tener acá la negativa, vamos a cambiarle por positiva, es decir, acá sería más comisiones. Yo tendría esto. Entonces, si no utilizáramos una AFP que me cobra comisiones, tendríamos que tener el 4.36% de interés para lograr tener este mismo monto, que es el que figura en mi estado de ahorro previsional. Si hacemos la operación de diferencia entre estos porcentajes, para lograr ese mismo monto sin la AFP, yo necesito 1.36 adicional de interés. Y bueno, puedo deducir también de que la AFP me está sacando 1.9% de ganancia a mi ahorro. En resumen, si yo no hubiera hecho el ahorro de ninguna forma, simplemente acumulación de capital en mi colchón, hubiera tenido un monto muy por debajo de esto. Estoy hablando de 159.051.35 bolivianos. Si lo hubiera ahorrado en el banco de forma sagrada, mes a mes, en este momento tendría 183.338.17 centavos. Si lo hubiera ahorrado en alguna entidad financiera que no me cobre comisión, tendría estos mismos que tengo en la AFP, que son 205.982.70, pero considerando una tasa de interés anual de 4.36%. Y por último, tendríamos la de la AFP, que sería tener 216.704,43 centavos a una tasa de 6.26 de interés anual
pero a la cual debo descontarle 10.721, que son las comisiones que a lo largo de los 201 aportes ha ido descontando la AFP para tener el mismo resultado, 205.982.70. Como conclusión, si encontramos alguna entidad financiera que nos pague más de 4.36% de interés anual, ganamos más que con una AFP. Gracias por ver el video, espero sus comentarios por favor y suscríbanse al canal para ver cómo hacer este mismo análisis en Excel, cómo transferir la información del PDF a una tabla de Excel y cómo separarlo de esta manera en diferentes tablas de forma automática. Muchas gracias y hasta luego.